Bueno, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Buenas noches, abogado. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Bueno, ya listos, hoy sí. Bueno, hoy quiero aprovechar antes de seguir, como quien dice, con la plenaria. Quiero hacer el repaso de un material que pues es un material que hemos estado utilizando dentro del desarrollo de la clase, ¿verdad? Y más específicamente de dos actividades. Una de las actividades, si ustedes se recuerdan, es de la primera actividad de lo que es el análisis de caso, que es sobre el derecho como ciencia, ¿verdad? Si el derecho se considera como tal, ¿verdad? Una ciencia. Y en la cuarta actividad también, o creo que tercera actividad, en la investigación bibliográfica, a ver, no, investigación bibliográfica, sí, también lo tocamos dentro de los métodos de interpretación. Entonces, voy a compartirlo y yo lo que quiero es que nos enfoquemos en los aspectos que quiero que le presten total atención para efectos del examen, ¿verdad? Es muy importante que pongamos atención, ¿verdad? Para que ustedes identifiquen en este material en que nosotros nos fijamos para hacer la evaluación y al mismo tiempo para el aprendizaje, ¿verdad? Con el mismo. Bueno, un antecedente. Ustedes se recuerdan que dentro del segundo o tercer video de la clase número 1 hablamos de la clasificación de las ciencias. Carl Gustav Hempel hablaba que toda ciencia se puede identificar o se puede diferenciar una de otra por tres elementos: el objeto, el método y el fin. Es importante que como nosotros estamos estudiando derecho, entonces sepamos cuál es el objeto del derecho, cuál es el método del derecho y cuál es el fin del derecho. Entonces, en este material se le da respuesta a esos tres elementos. Veamos el primer elemento. Voy a hacer un poquito más grande aquí para irlo viendo un poquito mejor. Primero, aquí identificamos el objeto en este primer párrafo. Ahorita vamos a hacer, como quien dice, un repaso de este material, como para que me dicen, bueno, esto es lo que vamos a evaluar dentro de lo que es esta primera unidad. Este material, recuerden que está en la actividad 1 y en la actividad de la investigación bibliográfica, que es donde hablamos de los métodos de interpretación. Ok. El objeto del derecho dice regular los comportamientos sociales que tienen relevancia para un Estado en un momento histórico determinado. Ahora, para poder entender esto, recuerden de que también nosotros identificamos a lo que es la ciencia del derecho, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir? Permítame. Perdón. A la ciencia del derecho identificamos dos niveles, que eso está más adelante, para poder entender mejor. Nos vamos a ir a la siguiente página, que es la página número 2, y nos vamos a ubicar específicamente en este primer párrafo. Voy a subrayarles aquí. Permítame que voy a acomodar la cámara para el otro lado. Bueno, las imágenes. Aquí. En esta parte. ¿Verdad? Permítame. En esta. Aquí identificamos el derecho como ciencia. Dice que el derecho como ciencia tiene dos niveles. El primero dice que se desenvuelve en el análisis de las hipótesis normativas que se formulan para resolver los problemas de una comunidad en un momento histórico determinado. Ya habíamos hablado un poquito de eso. Si ustedes se recuerdan, habíamos hablado, por ejemplo, de la reforma constitucional que se dio a lo que era la asociación ilícita, ¿verdad? Debido al problema de maras y pandillas en el tiempo de el presidente del Congreso, Porfirio Lobo Sosa. Entonces, recuerden, en la sociedad se presenta un problema, entonces viene el legislador, entonces crea una norma. Por eso se le llama hipótesis normativa,
¿Por qué? Porque la hipótesis es una conjetura mientras no se aplique. El hecho concreto, cuando sucede, entonces se retrotrae para que así la norma se pueda aplicar. Pero ojo, para entender el derecho como ciencia tenemos que entender este primer nivel. El legislador crea la norma para resolver ese problema en ese momento histórico determinado. Ahora, existen varios condicionamientos. ¿De qué tipo pueden ser? Bueno, aquí hablamos de políticos, sociales y económicos. En ese sentido, dentro de los cuales la hipótesis se puede desenvolver. Imagínense, tasa de seguridad, que hablamos un poquito de ello. Si ustedes se recuerdan que habíamos planteado el hecho de que muchas veces cuando tratamos asuntos que tienen que ver con la tasa de seguridad, o sea, el fin de esa hipótesis normativa o de esa norma es de poder ayudar a resolver el problema de inseguridad. Entonces, el primer nivel se desenvuelve. El legislador identificó el problema, establece esta situación y este emolumento tiene un condicionamiento de tipo económico y trata de resolver el problema de inseguridad. Ahora, ¿cuál es el segundo nivel? El segundo nivel se ubica aquí, más abajito. Vamos a cambiarlo de color para que lo podamos identificar. El segundo parte de los postulados que ya están formulados. ¿Para ver qué? Para ver su desarrollo pragmático en la solución de los conflictos. En otras palabras, cuando decimos pragmático, es en la práctica. En la práctica, ver cómo funciona o cómo se ejercita precisamente la norma para ayudar a resolver ese problema. Entonces, de esa manera, vemos que trabaja el derecho como ciencia. Bueno, pasemos a lo siguiente. Vamos a borrar aquí. Y en este siguiente capítulo, que habla sobre el objeto del derecho y la investigación jurídica, indaga sobre dos aspectos: problema jurídico y juicio político. Ustedes se recuerdan, aquí planteamos los problemas jurídicos y por otro lado también hablamos de lo que en contrario sensu para esta clase se llaman los juicios políticos. ¿Ok? Se recuerdan que habíamos definido que los problemas jurídicos eran todos aquellos en los cuales su solución se encuentra dentro del derecho. Entonces, habíamos planteado que, por ejemplo, puede constituir un problema, la compraventa entre cónyuges de inmuebles. Pero no así la pena de muerte, que habíamos hablado que era un juicio político. ¿Por qué? Porque es una situación que no está legislada. En nuestro país no se establece la pena de muerte, entonces no constituye un problema jurídico, sino que es una situación que en algún momento dado en la sociedad se trató y que posiblemente se quiso incorporar dentro de la legislación, pero al final, ¿verdad?, pasó desapercibido. Eso en el tiempo más reciente, porque recuerden que en las primeras, si no más recuerdo, 3 constituciones, sí habla de, ¿cómo se llama? De la pena de muerte, ¿verdad? De la pena de muerte. Bueno, ahora, ahí en esa parte, veamos más adelante. Permítame, vamos a borrar acá. Permítame, creo que no borró. Ahí. Nos vamos a la siguiente página, que es la página 3, aquí. En esta parte de acá, jóvenes, habla de que dentro de lo que es el fin del derecho están las fuentes formales. Se recuerdan que las fuentes formales son 2. La fuente principal, que es la ley, y las fuentes subsidiarias, que entre ellas habíamos mencionado que es la analogía, los principios generales del derecho, la costumbre, la jurisprudencia y el negocio jurídico. Y la principal es la ley. ¿Ok? Hablamos un poquito de cada uno de ellos. Hablamos que la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la Constitución manda, prohíbe y permite. Todo lo que constituye un derecho escrito es una fuente de nuestro derecho. Fuera de ello, entonces hablamos de la costumbre, de la jurisprudencia, que es el derecho jurisprudencial en nuestro país, el derecho consuetudinario también, que eso es primero, y después pasa a lo siguiente, y hablamos también de otras fuentes como la analogía,
los principios generales del derecho y el negocio jurídico. Ahora, dentro de la relación de esas fuentes subsidiarias, también planteamos que se pueden, en el manejo de las fuentes, se pueden dar algunos problemas. Y aquí tratamos 3 problemas. Uno, la orden de prelación de las fuentes subsidiarias. ¿Cuál de ellas es más importante para la solución de un conflicto jurídico? Claro, planteamos que eso depende mucho del caso concreto y depende de la ley. La ley le va a decir cómo va a solucionar y cuál de esas fuentes subsidiarias va a utilizar para poder resolver el problema jurídico. La otra es la jerarquía de las fuentes formales. Recuerden que habíamos hablado de la pirámide de Kelsen. Norma primaria, secundaria y reglamentaria. Aquí hablamos ya de la fuente formal de derecho escrito, la ley. ¿Cuál de ellas está en la punta de esa? Bueno, la Constitución, por ejemplo. Tratados que están incorporados dentro de la ley interna. Leyes especiales en un segundo plano o códigos. Y las reglamentarias, pues son las que reglamentan precisamente esas leyes. Allí saber identificar, de acuerdo al problema jurídico o al problema concreto, cuál es la jerarquía que se aplica. Porque puede existir el llamado conflicto de la ley en el espacio. Y de esa manera poder resolver cuál es la norma que se aplica, ¿verdad? De acuerdo a su jerarquía. El otro problema que aquí se trata también es la vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio. Recuerden que habíamos hablado que hay distintas leyes que tienen una vigencia que puede ser por términos. Por ejemplo, la ley orgánica del presupuesto, las leyes de presupuesto, ¿no? Así la ley orgánica del presupuesto, que es una ley que actualmente es una ley especial que tiene vigencia. Pero las leyes especiales, como decir, en este sentido, los planes de arbitrios municipales, esta ley de presupuesto, por ejemplo, que hablamos de este presupuesto 2021, que va desde el primer año fiscal, del primer día fiscal hasta el último, que es el 31 de diciembre, entonces tienen una vigencia establecida, ¿verdad? Esos son los problemas que se da en el manejo de las fuentes. Bueno, veamos aquí más abajito. Y hablamos aquí del método. ¿Cuál es el método? Habíamos dicho es la interpretación jurídica. Recuerden, el jurista y el legislador específicamente para poder resolver los problemas jurídicos necesitan interpretar la ley. Y para poder interpretarla, entonces existe una doble dimensión. Eso está en la siguiente página. Aquí, en la página número 4. Aquí, al final del primer párrafo, podemos encontrar la primera, hay una doble dimensión para llevar a cabo la interpretación jurídica. Y aquí está la primera, miren, determinar el significado de los conceptos teóricos y de los juicios de valor. Es la primera forma de interpretar. Un concepto teórico, bueno, nosotros en un simple español, ¿qué es lo que comprendemos y entendemos cuando nosotros leímos o leemos una norma? ¿No? O lo que en base a nuestra experiencia, pero en base no tanto a la doctrina, sino que a la misma ley me dice cuál es el concepto teórico de esa determinada ley, ¿verdad? Un concepto teórico. Recuerden que solo nosotros, como sapiens, como seres humanos, podemos tener la capacidad de razonar y de poder crear esos 3 elementos que habíamos hablado. ¿Se acuerdan? Conceptos, juicios y raciocinios. Cuando definimos lo que fue el conocimiento. Bueno, esa es la primera, Y después del concepto dice juicios de valor. Miren, tan conceptos teóricos y juicios de valor. El juicio de valor, ¿qué significa? El deber ser. ¿Qué es lo que pretende el legislador al momento de redactar una norma? En otras palabras, cuando un legislador formula una normativa jurídica, tiene una razón de ser del por qué precisamente crea esa determinada norma. Ese es el deber ser. ¿Qué es lo que pretende? ¿Verdad? Y entenderlo en esa definición, tendríamos, por ejemplo, que aprender a interpretar una ley. Vaya, por ejemplo, imagínense que nosotros quisiéramos, permítanme, imagínense que nosotros quisiéramos, por decir así,
En el uno de los últimos capítulos que habla de la legislación, de la Constitución, y habla de la responsabilidad del funcionario público. Perdón, de la responsabilidad del funcionario público. Dice en uno de sus artículos, si no más recuerdo el 323 o 325, no estoy seguro, pero refiere a la responsabilidad. ¿Cómo es esa responsabilidad? Y dice de que el funcionario público en el ejercicio de su cargo no es superior a la ley. ¿Cuál es el deber ser? Bueno, el deber ser que me quiso dar a entender precisamente el legislador es que el funcionario público tiene que actuar diligentemente en el ejercicio de su función y que el actuar de él está enmarcado dentro de lo que es la ley. En otras palabras, fuera de ese contexto, no lo va a administrar como si fuera una pulpería. Tal vez la comparación no es la más correcta, pero ¿a qué me refiero con esto? No en el sentido de desmeritar, por ejemplo, un negocio particular, no. Lo digo en el sentido de que no es lo mismo administrar una Secretaría de Estado, por decir así, que administrar un pequeño negocio. Para eso se requiere de una actuación en base a la ley y de forma diligente y responsable. Ese es el deber ser. ¿Qué es lo que pretende el legislador? Primera dimensión. Veamos ahora la segunda dimensión. Voy a borrar aquí primero y voy a bajar al siguiente párrafo. Aquí encontramos la segunda dimensión. Miren. Determinar el alcance de las fuentes formales del derecho, es decir, la totalidad de los supuestos que la integran. Miren, uno cuando va a interpretar una norma no se puede quedar solamente con lo que dice ese artículo. Tiene que ver su contexto, tiene que entender el capítulo, tiene que entender su título, tiene que entender la ley entera. Y no solamente eso, sino que reflexionar normativas que están relacionadas a ese caso concreto. Vaya, por ejemplo, una vez que me acuerdo que me tuve que preparar para lo que fue un examen en la Marina Mercante, dije yo, bueno, vamos a ir a conseguir toda la legislación atinente a ese rubro. Fuimos a la Marina Mercante y más bien nos mandaron al Congreso Nacional. Y en el Congreso, en el Centro de Investigaciones, me dieron como 6 o 7 tomos de leyes dedicadas a lo que es el mercado marítimo. Entonces, imagínense, o sea, todo el contexto. Pero si tocáramos problemas o conflictos puntuales que de repente están tipificados dentro de la ley, ¿qué significa? Interpretar no es fácil. Entonces, para ello tenemos que entender todo su contexto, saber hasta dónde llega, cuál es su excepción, por decir así, cuáles son sus características. Entonces, por eso interpretar y por eso aplicar el derecho no es sencillo, no es fácil. Esa es la interpretación jurídica. Ahora, existen algunos métodos de interpretación. Vamos a ir a la siguiente página. Y aquí están los 3 métodos, miren. Veamos el primer método, exegético. El primer método está contenido acá. Y este se parece mucho a la interpretación pura. Solo agrándelo un poquito, abogado, porfa. ¿Cómo dice? Solo agrándelo un poquito, porfa. Ah, un poco más. Permítame. Creo que ahorita se mira mejor. Entonces, Sí. les decía que en el método exegético, aquí la definición es que dice que el contenido debe de ceñirse a la voluntad de quien la formuló. Por eso les digo que se parece mucho a la interpretación pura. ¿Por qué? Porque en la interpretación pura, en la primera dimensión me dice que debo de entender el concepto teórico o juicio de valor. El concepto teórico es lo que en el español aprendo o tomo y que yo comprendo precisamente en mi idioma, ¿verdad? Ciñéndome a la voluntad del legislador. Por eso de aquí, estos 3 elementos
del método exegético. Miren, primero, esa voluntad se aprende a través del análisis semántico de las palabras. Primer elemento. No es lo mismo decir, por ejemplo, y que poner o. Y es una conjunción, o es una diferenciación. El punto y coma, la coma, el desarrollo de una definición, el castellano por sí, no es un idioma tan sencillo. Entonces, esa voluntad se aprende a través del análisis semántico de las palabras. Es lo que nosotros captamos y entendemos en ese idioma, ¿verdad? Segundo elemento, estudio lógico de la norma. Todos los elementos que se encuentran dentro del estudio del derecho están centrados precisamente en ese aspecto. Bueno, la mayor parte de los elementos. No podemos hacer algo que no sea posible, o no podemos plantear algo que de repente pueda permitirse su realización en base a las características que tiene precisamente el ser humano. Estudio lógico de la norma, ¿verdad? Y tercero, que está aquí, revisión minuciosa de los antecedentes históricos de su formulación. ¿Se han fijado que normalmente cuando se redacta una norma están sus antecedentes o están los considerandos? Hay normas que tienen, por ejemplo, preámbulos o tienen exposición de motivos. O, por ejemplo, las actas, ¿verdad? Tienen una base que permite al finalizar terminar con un por tanto. El por tanto es la conclusión basado precisamente en esos elementos. Por eso interpretar la norma no es tan sencillo en el sentido estricto de la exégesis. Exégesis, ¿qué significa? Desde su origen, voluntad de quien la formuló, ¿verdad? Entonces, por eso a veces recurrimos a las exposiciones de motivos. Vaya, por ejemplo, en el Código Mercantil, que data ya de los años 50 del siglo pasado, más de alguno ha preguntado, ¿pero por qué será importante la publicidad de los actos mercantiles? ¿Habrá que leer todo el capítulo, todo el contexto de la ley? No. Solo váyase a la exposición de motivos y busque ahí una parte del capítulo de la publicidad de los actos mercantiles. Y ahí usted se va a dar cuenta cuál era la intención del legislador. Por eso dice exposición de motivos. Y eso me va a ayudar a entender y a interpretar mejor la norma. Eso es el método exegético, ¿verdad? Método de interpretación. Bueno, veamos ahora el segundo método, el método sistemático, que es este que está acá. Dice que para poder interpretar tenemos que ceñirnos a la estructura jurídica total del Estado. Permítanme. Estructura jurídica total del Estado, en cuya función se debe de interpretar. Esa estructura, ¿dónde se establece? En los postulados contenidos, por un lado en la Constitución y por otro en los principios generales que forman las instituciones de derecho. ¿Dónde? En la ley. Vaya, por ejemplo, imagínense que yo quiera interpretar una normativa de cómo está conformado el poder legislativo, la forma de gobierno de Honduras. Está conformada por 3 poderes del Estado. Eso es interpretar en base al método sistemático. Me lo dice la ley. La ley me dice cómo está constituida o cómo está establecida una determinada institución jurídica. Vaya. Tenemos el Código Administrativo, por ejemplo. La Ley de Procedimiento Administrativo, que nos dice cómo son los procesos que se dan en las diferentes instituciones de ese carácter. O un Código de Procedimientos Civiles. También me explica. Si yo quisiera entender a dónde tengo que ir a la ley que origina precisamente la institución. Vaya, leyes orgánicas de determinados lugares. La universidad tiene su propia ley orgánica. El Tribunal Superior de Cuentas. Cada institución de repente tiene alguna normativa interna que me dice cómo funciona esa estructura,
¿Cómo está constituida? Eso es usar el método sistemático. Bueno, veamos el tercero. Vamos a hacerlo un poquito más arriba. Y este es el sociológico. Aquí en el sociológico, para la mayor parte de juristas, dice que a pesar de que la norma constituye un postulado del deber ser, porque la interpretación se basa en ese criterio, en la primera dimensión de interpretación, no se puede rebasar la específica realidad social en que se desarrolla cada uno de los casos en el cual se pone en práctica. Por eso el ámbito de la norma debe de coincidir dentro del grupo social en donde se desarrollan los fenómenos. ¿Me entienden? La mayor parte de normas tienen una función social. Una buena parte de las normas están establecidas en ese sentido. Entonces ahí podemos usar el método sociológico para saber interpretarlo. Vaya, por ejemplo, los derechos sociales en la Constitución. Ahí podemos usar el método sociológico. Los derechos laborales. Los podemos interpretar a la luz de la realidad de lo que vemos. Un ejemplo típico que les pueda mostrar también es como, vaya, las multas en la ley de tránsito. Ustedes se recuerdan, en una específica realidad vivida, hace más o menos cuando surgió esta ley actual, las multas eran demasiado elevadas, entonces estaban fuera de la realidad. ¿Qué fue lo que hizo el legislador? Reformó la ley y modificó las multas para adecuarlas a la realidad en que estábamos. Se recuerda, por ejemplo, que antes, aunque la ley establecía una forma de poder multar debido al exceso de velocidad, una vez me acuerdo que un oficial de la policía así pasó. Y yo le dije, él me paró y me dijo, usted va a exceso de velocidad, compruébemelo. Tenía que ser abogado. Ahora es distinto. Yo creo que si alguno de ustedes ha viajado a San Pedro Sula y usted de repente está por la barca, como le dicen, así esa emplanada donde se agarran velocidades bastante altas, y como no ha habido una cultura de respeto a ese tipo de normativas, hay personas que van a más de 120 kilómetros por hora y es por su seguridad. Entonces, miren, están con unos aparatitos, con unas pistolas que miden la velocidad. Entonces, la ley lo establecía, pero hace eso, cuando la ley surgió, ese aparatito no lo tenía precisamente la institución de la cual podía establecer ese tipo de multas. Ahora sí lo permite porque está dentro de la realidad en que vivimos desde el punto de vista social. Entonces, a lo que quiero llegar ahorita es para que ustedes entiendan que para poder interpretar la norma en su contexto es necesario tener no tanto necesario, pero sí se puede tener a disposición métodos de interpretación que nos ayudan precisamente a ver el contexto de lo que, de cómo se desarrolla la norma. Dígame, estimado. Ahí sí se lo comprueban, le digo, porque le toman foto y le meten su carro ahí y le dicen a qué velocidad va. Sí, así es. Entonces, en ese sentido sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y no solamente por la multa, también a veces uno puede decir, bueno, ¿y por qué me para? Que iba tal vez a unos 5 kilómetros más por hora o algo así. O mire, aquel va más rápido que yo. Mire, esos son muchos aspectos y el ser humano muchas veces no acepta su error. Y para eso es precisamente el establecimiento de normas que son de tipo coercitivo, nos ayudan a tratar de no volver a equivocarnos. ¿Se acuerdan con el cinturón de seguridad, por ejemplo? Antes no había cultura del hondureño de usar el cinturón de seguridad, ahora es. ¿Pero por qué? Porque la autoridad se fajó en el sentido de aplicar un correctivo. Entonces, claro, a la gente le duele que le saquen la plata.
sea de una forma buena o sea de una forma mala, ¿verdad? Porque siempre hay sus excepciones también, ¿verdad? Que es la llamada mordida. Pero independientemente de eso, son aspectos que dentro de la interpretación se pueden aplicar. Bueno, eso aquí en la página número 5. Veamos más adelante. Voy a quitar esta parte. Nos vamos a ir, permítanme, algo que creo que se me había pasado. No, de los métodos lo vimos. Se recuerdan que también hablábamos del problema jurídico y el juicio político. La diferencia, permítanme, creo que me falta aquí, en la siguiente página. Aquí. El derecho como praxis. Imagínense, miren el resumen que hemos estado haciendo. Objeto, método y fin del derecho. Objeto, regular los comportamientos sociales que son importantes para una sociedad y un Estado en un momento histórico determinado. Derecho como ciencia, 2 niveles. ¿Ok? O fue lo primero que vimos. Después hablamos del problema jurídico y el juicio político, ¿verdad? En contrario sensu, que es un problema jurídico y cómo se solventa y cómo se soluciona. Y en base a qué se soluciona. Hablamos del método, de la interpretación, que existía una doble dimensión de interpretación y de 3 métodos de interpretación. Hablamos de del fin del derecho también, fuentes formales, fuente principal, fuentes subsidiarias. La principal es la ley. Recuerden que la fuente subsidiaria, la única forma para que se pueda aplicar es que dentro de la ley me lo diga. Si dentro de la ley no me dice que puedo usar la costumbre, entonces no la puedo utilizar. Ya vieron ustedes el ejemplo práctico. Artículo 1 del Código de Comercio y artículo 18 del Código del Trabajo. Preguntas de examen. ¿Me entienden? Por otro lado, también hablamos de la analogía. 2 instituciones muy parecidas. Tratamos de solventar un problema jurídico. No encontramos la resolución dentro de la ley. Entonces tratamos de ubicar esta institución para resolver ese problema. ¿Pero por qué? Porque la ley me lo dice. La ley me dice, sí puedo usar la analogía para solventar este problema. La costumbre, igual. Recuerden, aquí la fuente principal es la de derecho escrito. Si no existe la de derecho escrito, entonces está la jurisprudencial, que son los usos y costumbres habituados al derecho. Artículo 2 del Código Civil, ¿se recuerdan? La costumbre constituye ley siempre y cuando lo establezca. La jurisprudencia, sentencias que son dictadas por un órgano competente judicial que en este sentido constituyen de manera ya sea procedimental, ¿verdad? En un nuevo derecho, en una nueva ley. 3 sentencias firmes sobre un mismo acto y sobre un mismo hecho constituyen jurisprudencia. ¿Ok? Ahí hablamos de la doctrina legal en el Código Penal, por ejemplo. El negocio jurídico, acuerdo de voluntades, siempre y cuando que estén reconocidos por la ley, ¿verdad? Y los principios generales del derecho, que son primas jurídicas, que son rescatadas precisamente dentro del derecho. Bueno, todo eso lo hemos venido tratando en este material, y eso viene en el examen, ¿verdad? Por eso estoy haciendo un resumen hoy, para que ustedes me puedan decir, sí, abogado, mire, de este material esto es lo que viene, ¿verdad? Y esto es lo más importante que yo quiero que ustedes rescaten. Por ejemplo, en la primera actividad me tenían que desarrollar todo esto. Explicarme el derecho como ciencia, explicarme cómo funcionaba el método, explicarme cómo se da el derecho como praxis, explicarme cómo se da precisamente el fin del derecho. Ahora, llegamos a este punto. Después de toda esta retrospectiva hasta acá, hablamos ahora del derecho en la práctica. Porque, ojo, una cosa es el derecho como ciencia, pero otra cosa es el derecho en la práctica. Entonces, al doctrinante se le presentan 2 problemas. El primer problema es este, miren, determinar cuáles son los hechos relevantes que sirven de base para formular los problemas jurídicos.
¿Y cómo es esto? ¿Cómo me lo trago? Bueno, de la siguiente manera. Imagínense que venga un cliente y venga y le diga a usted, fíjese, abogado, que yo tengo un problema con un familiar. Yo a él de forma verbal le establecí de que yo le iba a prestar un vehículo y que me iba a pagar un precio a cambio del uso de ese vehículo. ¿Ok? Entonces, usted como abogado lo que analiza son los hechos. Entonces me dice, préstamo de una cosa, es un mueble, a cambio de un precio. Bueno, ¿qué tipo de contrato está tipificado acá? De acuerdo a la ley. Es un arrendamiento. Bueno, de repente viene y viene el segundo problema, que es precisamente el que está más abajo. Permítame, lo voy a borrar acá. Voy a dejar aquí los dos problemas para que los puedan identificar. El primero está aquí, como les había dicho. Y el segundo está aquí. Miren, que debe de ver la forma de probar esos hechos. En otras palabras, si viene el familiar y le digo, bueno, y dígame, ¿y usted cómo sabe? Porque usted me dice que lo hizo de forma verbal. ¿Cómo le va a exigir a la otra parte el pago de ese precio a cambio de esa prestación de ese bien? Bueno, no, fíjese que yo tengo a 3 testigos que me pueden decir eso. Y por otro lado, él, la última vez, él me hizo un pago y yo le hice un recibo. Y ahí yo le puse que precisamente quedaba como saldo X cantidad, que era algo que me iba a reconocer por 2 meses del arrendamiento. Entonces, ahí están los dos problemas. Primero, determinar cuáles son los hechos relevantes que sirven para formular los problemas jurídicos. ¿Quién me lo dice? Me lo dice la ley, porque la ley me dice que eso es un arrendamiento. Ajá, y de repente la otra parte, que es el familiar, dice, no, él no me lo prestó, es cierto, él me prestó la cosa, pero él no me iba a cobrar. Entonces cambia la situación. Ahí se convierte en arrendamiento y se convierte en un comodato. Entonces, de igual manera, la otra parte, para poder defenderse, tiene que probar esos hechos. ¿Cómo lo puede probar? Bueno, presentando las pruebas para que el juez precisamente dictamine y diga, ¿verdad?, quién tiene la razón. Entonces, esos son los problemas del derecho en la praxis. Esas son las situaciones que se les va a presentar, por ejemplo, al juez para darle la razón a uno y a otro. Por eso está esa razón de ser de los problemas jurídicos, miren. Tanto Abogado, como no tener pregunta. derecho, dice el dicho. Dígame, Scarlett. Bueno, buenas noches primeramente. La verdad que ese caso me interesa mucho, como usted lo está diciendo, porque en realidad tengo una amiga que está pasando por eso, pero ella nada más es como con dinero. Fue que le prestó una tal cantidad. Ella tiene pues unos recibos de pago, el cual ella le ha estado pagando, pero ya desde un tiempo para acá ya no le está pagando y está teniendo problemas con ella. Tengo una pregunta un poco puntual. En este caso, ella solo con esas pruebas podría ir a presentarlo o tendría que someterse a más pruebas para que el caso se dé a resolución, que se pueda dar. Ella, ¿qué fue lo que, disculpe Scarlett, en la primera parte, qué fue lo que ella, cuál fue la prestación que hizo a cambio de esa cantidad de dinero? Hizo un préstamo de 27,000 empiras en sí y la persona le iba a pagar unos intereses. Le iba a pagar, creo que eran 5,000 mensual. Le pagó el primer mes y le Pero pagó no el segundo. Scarlett pregunta, disculpe que le interrumpa, ¿tiene algún contrato? ¿Tiene alguna letra de cambio? ¿Tiene algún documento que la otra parte, digamos, ha estado suministrando a cambio de esos pagos, por ejemplo? Sí, tiene los recibos de pago de los primeros pagos que le hizo y tiene una letra de cambio con la firma de ella. Ah, bueno, ese es el título indubitado, Scarlett, ¿verdad? Porque la letra de cambio es un título valor y como título valor ella puede demandarla,
¿verdad? Solo con esa letra de cambio y puede presentar como parte de las pruebas los recibos firmados hasta esa fecha para hacerle el cálculo, por ejemplo, de los intereses. Ok, y ya la última pregunta sería, ¿ella tendría que ir con un abogado a presentar la denuncia o ella podría ir específicamente a presentar la denuncia sin alguien que la... Ella es prestamista no bancario o solo prestó el dinero, como cualquier persona. Solo prestó el dinero, como cualquier Bueno, persona. entonces es una demanda civil. Entonces, lo que tiene que hacer ella es, como aquí estamos viendo esos dos problemas, Sí. lo primero es buscar un colega abogado que determine cuáles son esos hechos relevantes e identifique el problema jurídico. Por eso le digo, el derecho en la praxis. El colega lo que le va a decir es exactamente lo mismo que yo le estoy diciendo. Pero igual el colega le va a preguntar, ¿cómo vamos a probar ese hecho? ¿O cómo vamos a probar esos hechos? Vaya, imagínese que fuera un delito penal. ¿Cómo yo, si normalmente, que fue una violación? Para poder ver el tipo penal de violación, tengo que ver la ley. O un homicidio, un asesinato, un parricidio. ¿Me entienden? O sea, ¿cómo yo puedo determinar en base a ese carácter jurídico efectivamente el problema que se me presenta? Entonces, eso claro que me lo dicta en la misma ley. La ley me dice a mí de qué me voy a valer para poder determinar cuáles son esos hechos relevantes. Y segundo, ojo, que esos hechos relevantes sean catalogados como problemas jurídicos. Por eso dice esa primera parte, ¿verdad? Tal como lo habíamos mostrado acá, ¿verdad? Vuelvo a dictar, dice, determinar cuáles son los hechos relevantes que sirven de base para formular los problemas jurídicos. Y el segundo problema es ver la forma de probar esos hechos, ¿verdad? Entonces, esa es, como por decir así, la forma de cómo nosotros podríamos determinar los problemas dentro de la práctica del derecho. ¿Ok? Gracias, abogado. Vaya, pues. Bueno, de este material, eso es lo más importante. Ahorita en estos minutos de la sesión de videoconferencia de esta hora de clase, por decir así, es lo que ustedes deben de prestarle más atención y es lo que ustedes deben de tratar de manejar para efectos del estudio y prepararse pues en este sentido con este material que yo les he suministrado. Porque recuerden que este es un material muy importante. Si bien es cierto, no está dentro del contenido de la unidad 1, pero este material es parte del contenido de la unidad, ¿verdad? Porque nos ayudan a resolver la primera actividad y también la actividad número 4, ¿verdad? Que son las investigaciones bibliográficas. Creo que, no, perdón, la 3, que es la investigación bibliográfica o de campo. Que recuerden que ahí ustedes tienen que investigar los métodos de las ciencias y también investigar fuera de los que ya están ahí dentro de la clase y los métodos de interpretación, que ahí sí ya se mencionan los 3 que habíamos platicado, ¿verdad? Bueno, preguntas hasta acá, jóvenes. ¿Entendieron o tienen alguna otra duda en relación a ese mismo material? Buenas noches, abogado. Buenas noches, Eric. Compañeros, un gusto en saludarle, abogado. Solamente una consulta. En los materiales que tenemos en el campus aparece un video que se llama Pasos del Conocimiento Científico. Y en el mismo video nos menciona lo que son los métodos de investigación, que habla de método inductivo, el deductivo, el hipotético deductivo, el histórico analítico y el sintético. Este otro material habla de otro tipo de métodos. Mi consulta es en relación al material de estudio. Si me pregunta cuáles son los métodos entonces de la ciencia, me voy a estos métodos de investigación, me voy a este material o a este que usted nos está mencionando. Ok, ahí hay que diferenciar dos cosas, Eric. Una es los métodos de las ciencias, como usted bien mencionó, que los métodos de la ciencia son varios de los que están ahí en la clase, ¿verdad?
deductivo, inductivo, hipotético deductivo, analítico, sintético, ¿verdad? Histórico. Todos esos son métodos de las ciencias, ¿verdad? Ciencias. Pero esto que tratamos aquí es métodos de interpretación jurídica, ¿verdad? Porque recuerden que estamos estudiando derecho y como estudiamos el derecho, entonces estudiamos el método que es por excelencia del derecho. Entonces, si yo vengo y le pregunto a Eric, ¿cuáles son algunos de los métodos de interpretación que analizamos en clase? Sociológico, exegético y sistemático. ¿Cuáles son algunos métodos de las ciencias que vimos en clase? Deductivo, deductivo, hipotético deductivo, histórico, sintético, analítico, etc. ¿Ok? Por eso el origen de la actividad, porque la actividad se recuerda que son dos actividades en una, en la investigación bibliográfica. La primera actividad es que hay que definir, caracterizar y ejemplificar los métodos de las ciencias, que es fuera de los que están dentro de la clase, que son los que mencionamos y que usted mencionó. Y la segunda actividad es que dentro del material de Ángel Giraldo, que fue el que les mostré ahorita, ahí habla de métodos de interpretación jurídica, que son 3 también. Hay más, ojo, hay más, hay métodos de interpretación. Está en interpretación pura y están estos 3 métodos de interpretación, que son el exegético, el sociológico y el sistemático, ¿verdad? ¿Estamos bien? Perfecto, abogado. Muchas gracias. Vaya, pues cheque. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Buenas noches, abogado. Ajá, dígame, Jafet. Yo tengo una duda con la tarea, con la actividad 3. Sí. En la en esa actividad 3 tenemos que buscar nosotros, aparte de los que están ya incluidos en el material, o ponerlos ambos, los que están en el material y los que nosotros investigamos, porque tengo esa dudita ahí. Ok. En la actividad, recuerde que ahí le dice que usted tiene que definir, caracterizar y ejemplificar otros métodos fuera de los que ya vimos en la clase. Entonces, de los métodos que están en clase, no va a mencionar a ninguno, ¿ok? A ninguno, dentro de los que vimos en la clase número 2, que ahí están métodos de las ciencias. Entonces, ¿cuál va a ser la investigación bibliográfica? Encontrar otros métodos fuera de los que ya discutimos en la clase, ¿verdad? Ok, está bien. Está bien, gracias, abogado. Y ojo, también investigar métodos de interpretación, que son, eso sí, son 3 de los que ya mencionamos. Ajá. Ahí sí, si ve, las 2 actividades son parecidas, son similares, pero son diferentes una de otra. Una son investigar otros métodos de la ciencia y aquí es métodos de interpretación, de los cuales ahí solamente está la definición. Si usted se fija, el material de Giraldo solo dice la definición del método exegético, la definición del sociológico y la definición del sistemático. Pero ahí a usted les toca buscar otras definiciones, buscar otras características y buscar otros ejemplos que tal vez no están ahí, ¿verdad? Okay. Dígame, estimado Ovidio. Gracias. Sí, buenas noches, abogado. Solo quería hacerle una pregunta. ¿La hermenéutica jurídica no es otro método de interpretación? Sí, sí, la hermenéutica es parte, ¿verdad? Pero le digo... Es otro ahí, método, ¿eh? Exacto, sí. Allí nosotros, dentro de los que tenemos conocimiento y de los que vimos en clase, ¿verdad? Vimos del exégesis. El del exégesis es el más común. Creo que ese es el que se mira precisamente en la interpretación jurídica, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Entonces, pero sí, la hermenéutica también es un método que nos ayuda a interpretar la norma jurídica, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, estimados, no, pues gracias. Hoy sí no me dediqué a hacer preguntas porque quería ya finalizar ese material para
tener muy bien definido qué es lo más importante del material de Ángel Giraldo, ¿verdad? Para que quede constancia y de que los que estuvimos presentes hoy y de los que van a ver el video, si Dios lo permite, entonces ustedes puedan identificar qué es lo más importante de este material, ¿verdad? Mañana nos vamos a ver, ¿verdad? Sí, les había puesto ahí, ¿verdad? Sí. Mañana, permítame, que en la descripción yo siempre les pongo durante la semana. Mañana es... sí, es 25. Entonces, mañana, jóvenes, vamos a seguir preguntando, ¿verdad? Vamos a seguir con el resto de la lección. Recuerden que el examen es la próxima semana, ¿verdad? Es la próxima semana. De ahí solamente nos quedaría el día lunes, ¿ok? Porque el día martes no vamos a tener clases y... lo que sí mañana les voy a explicar cómo va a ser la actividad del examen. Ya la actividad está habilitada en el campus. Les voy a explicar cómo la van a desarrollar y de ahí vamos a terminar con lo último, ¿verdad? Ya, y dejar el lunes como un pequeño repaso o preguntas generales. Les tocó bastante bien porque por lo menos van a tener el fin de semana para prepararse para el examen, ¿verdad? Y bueno, y siempre recordarles, bueno, mañana vamos a hablar del examen, mejor lo dejamos así para mañana. Entonces, cualquier duda, ya saben, estamos a la orden, ¿verdad? Gracias, abogado. Bueno, Gracias, abogado. bueno, Gracias, buenas abogado. noches. Gracias, buenas Que noches. descansen, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, abogado, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.